Shabbat Shalom a todos los hermanos y amigos que nos siguen en diferentes medios digitales y por YouTube. A lo mejor en Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Leo, ¿cómo estás? Un Eh, saludo especial a los hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven. Un Shabbat Shalom, bienvenidos todos. Esperamos que la palabra que el Eterno tiene hoy para nosotros sea de bendición para nuestras vidas. Claro que sí, hermano, claro que sí. Hoy tenemos la porción Tetzabé, ¿cierto? Correcto. Es una porción muy hermosa, muy preciosa y que tiene un significado oculto. Ya Oculto y no oculto de ciencias ocultas, no, es un ocultamiento muy precioso que coincide también con lo de la fiesta que de tenemos de Purim. Purim, que Correcto. también tiene un significado oculto. Entonces, mire que es maravilloso el Eterno que aún en los tiempos de Shabbat, de las porciones, coinciden perfectamente o cronológicamente con los tiempos que ha vivido la nación de Israel. Correcto. Entonces, vamos a mirar a ver qué tenemos aquí para el día de hoy. Esa palabra Tetzabeh significa mandarás, Mandarás. ordenarás, ¿cierto? Sí. Y vamos a leer en la porción que se encuentra en el capítulo 27, versículo 20. El libro de Éxodo, ¿cierto? Libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 20 hasta el 12. Hasta el 12. Ok. 27, versículo 20 hasta el 12. Y dice la palabra del Eterno así. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevarán los nombres de ellos delante de Adonai sobre sus 2 hombros por memorial. Emet.
Mire que esta porción tiene, estábamos hablando al inicio, de algo oculto. ¿Qué es lo oculto? Que Moisés no se nombra en la No se porción. nombra. No se nombra en la porción, no aparece el nombre de Moisés, como también en el libro de Esther, que es la fiesta de Purim, es el día de pasado mañana en la noche inicia. Tampoco en el libro de Esther se invoca el nombre del Eterno, o sea, no está. No aparece escrito el nombre del Eterno. Exactamente, no aparece escrito el nombre del Eterno, entonces hay un ocultamiento, y a eso es a lo que nos referimos con lo oculto, hay un ocultamiento del intermediario Sí. en esta porción de Betsabé. Hermano, pareciera, ¿verdad? Cuando nosotros en nuestro contexto occidental siempre vemos como que bacano el sacerdote, ¿no? O sea, el sumo sacerdote chévere, el man se gana la plata relajado, o sea, ¿cierto? O la parte de siempre los ministros se ve como que la pasan bueno, eso nada más es reciba y ahí y ya, Sí. ¿verdad? Y resulta de que es el trabajo, o si se pudiera llamar de alguna forma, la labor que más, en la que más se hace, El servicio en el que más se hace. en el que más se hay trabajo. Y les voy a poner un ejemplo natural, en la empresa, ¿verdad? El vendedor tiene una función de intermediario, Sí. ¿verdad? Uh-huh. Está siempre intercediendo por el cliente cuando a veces no ha pagado todavía la mercancía, hablando con el jefe y la jefe, no se preocupe, el hombre está ya reuniendo, téngalo por seguro que el hombre sí le va a pagar, vamos a dar un chancecito, vamos a ver qué promoción o cómo le acomodamos para que el hombre poder hacer la venta. Esa es la manera de interceder, ¿verdad? Sí. Ahora, y intercede en las dos partes, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando hay algún retraso en la mercancía, va donde el vendedor y a donde el comprador y le dice, hombre, mira, mira que las cosas estamos haciendo todo lo posible, estamos todos en esa función de intermediario por la empresa. Entonces vemos que esa persona que está ahí parada en la brecha sí, tiene un trabajo de doble desgaste, ¿verdad? No es diferente o no debe ser diferente en la parte sacerdotal. Correcto. ¿Por qué? Porque también nos muestra la escritura ejemplos claros, y dado el caso de Aarón, que cuando hubo la mortandad y se paró, él dice, entre los vivos y los muertos, ahí con su incensario. En el caso de Moisés estaba dispuesto y estuvo dispuesto a dar su vida por la vida de los demás en el pueblo. Dice que me pierda yo y que todo el pueblo se salve. Si toca así, el apóstol Pablo también decía, deseo ser anatema yo con tal de que ellos sean considerados santos. Entonces, miremos que no es sencillo, o no debe ser sencillo. Para aquel que es sencillo es porque no le está sirviendo al Dios divino. Sí, sobre todo que esa labor no es tanto natural, sino espiritual. Correcto. Y los que en alguna forma hemos servido al Eterno, sabemos que esa labor espiritual es muy desgastante, ¿cierto? Sí, señor. Muy claro dura, sí. Muy desgastante. Y pues sí, como tú dices, muchas personas dirán, no, eso es fácil. Pues cada sábado, cada Shabbat, allá el pastor o el rabino, ¿no? Pues suave, ahí se para unas palabritas, pero el resto de la semana sabroso. En la casa. Sí. Y no es así. No es así, es muy diferente. Y sobre todo, las circunstancias que nos rodean en las decisiones que hemos de tomar y las decisiones en las cuales el ministro debe aconsejar que no son decisiones de él. O sea, no es lo que a él le parece, es lo que el Eterno ha dictado. Y hay muchas veces duele tener que decirle a la persona, no es así, no vivas de esta manera así, porque lamentablemente no va a haber un buen fin. Correcto. ¿Verdad? Y a uno le duele ver a hermanos, ¿verdad? Ver a personas a las que uno les tiene afecto natural, ¿verdad? Transitar por una senda de oscuridad. Sí. Es como el padre con los hijos. Sí. ¿Cierto? El padre normalmente ve más allá de lo que el hijo puede ver. Así. Y cuando le dice no andes por ahí, es porque el padre ya sabe en qué puede terminar. Claro que sí. Hijo, entonces, si uno cuando ve que el hijo va transitando por esa senda y sabe que va a llegar tarde o temprano a un triste final, el padre se afecta. Sí. Y procura por todos los medios evitar que él
pase Ahora, por ese sufrimiento. también, ¿será que fue fácil la vida de nuestro soberano Yeshua? No. Que Dice que por lo que vivió aprendió obediencia, aprendió obediencia. ¿cierto? Y fue para los que conocemos y para yo creo que la mayoría del mundo conoce el ministerio, la obra tan maravillosa de nuestro soberano Yeshua, de su majestad Yeshua, y es el mediador por excelencia entre el Padre y nosotros, ¿cierto? Así Entre es. nuestro Padre celestial y nosotros, y para eso tuvo que dar su vida, Así es. ¿cierto? Aún a costa de su querer, ¿cierto? Como hombre, le llega a decir al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Pasa de mí este sufrimiento que voy a pasar, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Así es. ¿Cierto? Entonces, fue un momento y un tiempo muy difícil para él, porque los que lo amaban, los que él amaba, muchos lo desecharon, ¿cierto? Lo abandonaron en el momento más. Y lo desecharon y para él fue muy duro, Claro. ¿cierto? Pero como buen mediador, como el mediador por excelencia, en el momento decisivo de su muerte, él clama al Padre y dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Que son palabras muy difíciles. Muy difíciles porque está pidiendo claro, misericordia para aquellos que lo estaban entregando a la muerte. Y que normalmente el deseo natural es la venganza. Sí. Es un deseo natural que uno tiene cuando a alguien le hace un daño, mejor dicho, y sobre todo que lo pone a uno en el borde de la muerte es, ojalá salga de esta, porque como llegue a salir, el que no va a salir eres tú. Sí. Esa es la condición natural. Sí. Natural humana. Así es. Entonces, miremos que no es fácil la función de mediador. Y ahora, hermano Jorge, quiero preguntarle, o no sé qué me puede responder usted, ¿qué produce el ocultamiento? Cuando vemos esa función, como en el caso de lo que estábamos hablando de Moisés y de nuestro soberano Yeshua, ese ocultamiento, ¿qué provoca? ¿Qué anhelo provoca en el corazón? Sí, yo lo entiendo, acordémonos de algo que nos dice nuestro soberano Yeshua, que escudriñemos la escritura, ¿cierto? Sí. Dice, porque a vosotros os parece que ahí tienes la vida eterna. Ese ocultamiento que el Eterno pone en su Torah, dice la Torah que las cosas ocultas le pertenecen al Eterno, mas las reveladas a los hijos de Israel, ¿cierto? A sus hijos. Él deja muchas cosas ocultas en su Torah para que nosotros tengamos el privilegio, con la ayuda del Ruach, de su espíritu, descubrirlas. Y cada vez que descubrimos eso oculto, va a trascender en nuestra vida como algo maravilloso y va a producir cada vez un mayor, como dice el apóstol Pablo, peso de gloria. Gloria no para exaltarse uno, sino para ver las maravillas y la misericordia del Eterno. Así es. O sea que entendemos que esa parte de ocultamiento o el ocultamiento, cuando vemos algo oculto en la escritura, provoca en nosotros o debe provocar el anhelo de una revelación. Correcto. Que es cuando nuestro Padre en sus maravillas nos revela. Sí. Porque el camino hacia la Torah o el camino en la Torah no es un camino que se aprende por un conocimiento intelectual. No. Tiene que venir una revelación. Tiene que venir una revelación porque es el Eterno quien nos dice si realmente nosotros estamos mal o no. Correcto. Y esa revelación viene por una relación íntima con Él. Así es. ¿Cierto? Él no va a revelar sus secretos a una persona que no tiene una comunión íntima con Él. ¿Por qué? No por egoísmo, no porque no quiera, sino por el mismo amor que Él tiene para el ser humano. Él sabe que si una persona no tiene una comunión estrecha con Él, en donde en el ser humano more su espíritu, sí, que es el que nos fortalece, cuando Él revela algo oculto, algo trascendente que está en la Torah, eso, si uno no está preparado espiritualmente, puede llegar a destruir. Así es. Puede llegar a destruirlo. Y Él no permite eso. Su misericordia es que Él quiere el bien para nosotros, no quiere el mal, ¿cierto? Si hubiera querido el mal, pues allá desde Adán nos hubiera destruido. Nos hubiera exterminado. Pero nos da esas perlas maravillosas, ¿cierto? Dice que la Torah es como un gran tesoro, ¿cierto? Así es. Así dice nuestro soberano Jesús, es un gran tesoro,
en donde se sacan tesoros nuevos y tesoros viejos. Así es, sí es. Pero al final de cuentas, tesoros. Tesoros, todos Es- tesoros. Así es. Entonces, mire todas las maravillas que podemos nosotros encontrar, que a veces nos perdemos porque no leemos el texto o porque no nos vamos a la escritura a esperar que nuestro soberano, que nuestro amado Padre nos revele cosas, las cosas que Él tiene ahí ocultas para fortalecernos más en su caminar con Él. También dice la escritura, citando a Yeshua, que no hay que desperdiciar las perlas en los cerdos. O sea que hay personas que tienen el Eterno les otorga una dignidad y hay otras que lamentablemente no. Y eso no es porque Él haga excepción de personas, es por la dureza del corazón, Correcto. ¿verdad? Por la Sí. dureza del corazón. Cuando una persona desecha la palabra del Eterno, no la quiere recibir, el Eterno sencillamente está bien, esa es su decisión. Correcto. El Eterno no obliga a nadie a caminar por sus sendas, por sus estatutos y por sus mandamientos. Ujú. Correcto, ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque a veces le extraña a uno que cuando uno le comparte a alguien acerca de la Torah, acerca de la palabra del Eterno, uno ve las actitudes que a veces toman, a veces hasta denigran, Sí, claro. ¿cierto? Eh, Profanan el nombre eterno, menosprecian, sobre todo eso, el menosprecia, dice en el libro de Proverbios, que aquel que menosprecia el precepto perecerá por ello, Así ¿cierto? Y a veces en la ignorancia hacemos eso, menospreciamos el establecimiento del Eterno, ¿cierto? Que todo el establecimiento del Eterno es para vida, Así es. ¿cierto? Produce vida. ¿Sí? Decía el rabino Yehudá, hoy que escuchaba una conferencia, decía algo haciendo un comentario acerca de la escritura, pero en la parte de la Haftarah, que decía de la medida de la casa, hablando acerca de las medidas de la casa, hablando que dice que le dijo un ángel que midiera para que, y eso iba a generar vergüenza en el pueblo. Entonces uno que de este contexto uno no entiende cómo una medida de una casa o del templo, ¿verdad? Le va a causar vergüenza a otros. O sea, me dice, no entiendo. Y decía algo muy maravilloso y que impactó mucho mi corazón, y es que así la Torah es igual. La Torah es una medida, ¿verdad? Y uno cree sin la Torah que uno está excelente. Excelente. O sea, yo dice, es que no, yo no le hago mal a nadie. Mire, yo soy una persona bondadosa. Yo al que me tiene hambre, yo le doy un pan. A eso, o sea, yo estoy muy bien, excelente. Yo no necesito a Dios, yo no necesito religión, no necesito nada. Pero cuando yo voy a la escritura, que es la medida que tiene, me doy cuenta que mi casa está torcida. O puedo darme cuenta que mi casa está torcida. Entonces, hablando del texto, él decía algo claro. Yo creo que mi casa está derecha, pero cuando empiezan a tomar las medidas de la casa, me doy cuenta de que mi casa está torcida. Exacto. Entonces, mire que es una analogía que hizo muy buena y que realmente a veces uno no se pone a pensar en eso. O sea, si hoy en día, mire hermano, estamos tan perdidos en nuestros delitos y pecados que hoy en día una persona va y declara, se hace culpable, digamos un gobernante, pongo el ejemplo mismo que puso el ejemplo el rabino, decía un gobernante viene y se declara culpable por peculado o por apropiarse de dinero, se declara culpable y acepta la condena, y entonces dicen acá, es mi héroe, es un hombre que yo, mire, yo también voy a seguir estos mismos caminos, o sea, a confesar o sea, es el modelo a seguir, lamentable. Transgredo y confieso, sí, y entonces sí, y eso sí, eso porque no hay modelos a seguir. No hay modelos a seguir antes de confesar cualquier cosa, que no está mal el ejercicio en sí, sino es que estamos a veces tan alejados de la verdad que el modelo con el que nos conformamos o el que aceptamos es para uno decir es el menos peor. Es el menos peor. Sí. Es el menos peor porque no hay. Y es con el que más o menos uno se identifica. Exactamente, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque esa es la condición humana. No hay estándares altos. No hay estándares altos, pero sí los hay.
sí los hay. Claro. Y el estándar más alto en el cual nosotros podemos poner nuestra mirada es Yeshua, nuestro soberano. Claro. O sea, sí hay modelos, lo que pasa es que no queremos mirarlos. Sí, dice que a la medida de la estatura, la plenitud de Yeshua. Sí, ¿Cierto? Ese es nuestro referente. referente, Así es. ¿cierto? Y mejor referente que ese, pues no hay. Sí, Mm. hermano, y si le dicen si dice uno, por lo menos escucha comentarios también, pero hermano, es imposible llegar a la estatura de Jesús. No se puede, eso es imposible. Ningún ser humano va a poder llegar nunca jamás a la estatura de Jesús. Entonces, quedémonos así, en la condición esta, que yo creo que ahí poquito a poco llegamos. ¿Es cierto eso? Eso es lo que dice las personas que no han entendido al Eterno, ¿cierto? El Eterno desde la creación nos ha dejado todo lo que necesitamos para andar conforme a su expectativa sobre nosotros, ¿cierto? La Torah es eso. La Torah es todos los consejos, todas las instrucciones que Él como Padre nos da para que nuestra vida sea una vida abundante y victoriosa, Sí, ¿cierto? y que no son mandamientos imposibles de cumplir. No, por eso. Y eso es lo que a nosotros nos vendieron, ¿cierto? La idea que nos vendieron es que la Torah es algo imposible y que por eso Él la abrogó, ¿cierto? Se la anuló. Ya no, porque traemos Él nos da la gracia, que es la que viene en nuestro auxilio, entonces ya esa gracia nos habilita para seguir como vivíamos, Sí. ¿cierto? Pero eso no es así, porque la palabra del Eterno dice en el Salmo 19, dice que la palabra del Eterno es perfecta, que restaura el alma, ¿cierto? Nuestra alma sin Yeshua está rota, Así es. está mal hecha, maltratada. Cuando llegamos a conocer a nuestro Padre Celestial y a volvernos a ver por medio de nuestro soberano Yeshua, cuando comenzamos a estudiar su palabra, su Torah, comienza nuestra alma a ser restaurada, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Y en estos tiempos de tanta oscuridad, esa es la luz que encontramos en el camino, a nuestro soberano, a nuestro amado Yeshua, que a través de su ejemplo podemos vivir vidas agradables delante del Eterno y poder decirlo, porque esa es otra cosa también, hermano, que nos hemos conformado tanto con nada, ¿ya? Que siempre que se habla de santidad es el santo, pero yo no soy santo. Sí, cuando hablamos de santidad dice, no, sí, eso solamente es para Dios. Nosotros somos viles pecadores, ya que no tenemos esperanza, que esperamos ahí que nos salve, ¿verdad? Sí. Y que siempre es en ese estado, en ese estado, en ese estado. Y las personas no avanzamos, ¿sí me entienden? No avanzamos, no podemos elevar nuestro nivel de santidad. Correcto. ¿Por qué? Porque siempre decimos, no, es que el único santo es el Eterno, el único santo es Yeshua, ya nosotros somos por su gracia ahí acurruchaditos y ya, y no podemos hacer más nada, y eso no es lo que Él quiere. No, por eso dice la Escritura que nosotros debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Imagínense. Y eso no se puede hacer fuera de la Torah. Así es. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la bondad del pacto renovado? ¿Cierto? La bondad adicional, porque el Eterno es bueno, ¿cierto? Así es. Pero la bondad adicional que el Eterno nos da es que Él envía su espíritu, su ruaj, a morar dentro de nosotros, y Él dice que Él es el que nos ayuda y el que nos guía a toda la verdad, Así ¿cierto? Lejos del Eterno, lejos de su espíritu, lejos de Yeshua, nada podemos hacer. Así es. Eso sí es verdad. Sí. Nada podemos hacer lejos de Él. Pero cuando nosotros nos acercamos con humildad, ¿cierto? Reconociendo que Él es nuestro Padre, reconociendo a Yeshua que es el Hijo del Eterno, y que Él dio su vida por nosotros, y que como Él vivió, nosotros podemos vivir, entonces nuestro corazón encuentra alivio, nuestro espíritu encuentra reposo. Así es. Y podemos comenzar a caminar con Él, ¿cierto? Me llama poderosamente la atención de la lectura que usted hizo hablando acerca de las vestiduras. Mucho detalle en las vestiduras. Sí. ¿Será que al Eterno le importa
cómo vestimos? Pues ese pasaje no lo muestra, ¿cierto? La escritura habla por sí misma. Sí, claro. Normalmente dicen, no, pero es que el que se va a interesar en lo que yo me pongo. Así Él está más allá del bien y del mal, ¿cierto? Si eso fuera cierto, él no hubiera establecido, y sobre todo tenemos que mirar algo, y es el establecimiento de él para los levitas en cuanto a su vestir, sí, sí, ¿cierto? claro, claro. Los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote, Correcto. ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que a él sí le interesa, ¿por qué? Porque él es el rey, Así es. ¿cierto? Nadie puede presentarse ante un rey, vamos a hablar en la parte natural, mal vestido. Hay ¿cierto? unos protocolos, tengo Hay un entendido, protocolo, ¿cierto? ¿cierto? Para poder acceder a la presencia del rey. O sea, que si yo me quiero ir, digamos un ejemplo, a mí me hace la invitación el rey de España, Ajá, me llama quiere conocerme, por decirlo así, ajá. y yo me dan un protocolo y me dicen, mire, usted tiene que venir vestido de esta manera. Y yo digo, no, pero ¿por qué? Yo me puedo ir en pantaloneta y chancleta o sea, y con una camisilla. Es que esa es mi identidad, a mí nadie ¿Qué se tiene... está creyendo él? Sí, exacto. ¿Cierto? Está maltratando mi autodeterminación. Bueno, eso es quizás un ejemplo muy extremo, Sí. pero cuando nosotros vamos a una empresa Ujú, a presentarnos, a hacer una presentación de nuestros servicios ujú, o a llevar una hoja de vida, ujú. ¿verdad? O sencillamente a entregar una razón, ¿verdad? El simple hecho de estar en un lugar me obliga de alguna manera a mí, o me exige, para no hablar de obligación, me exige una vestidura totalmente Acorde, diferente. acorde Y a tanto es que también en algunas instituciones educativas también regulan la manera de vestir. claro, se nos ha vendido una idea de facilismo, ¿cierto? De que a él no le importa cómo nos presentemos delante de él, lo que él ve es nuestro corazón, ¿cierto? ¿Sí? Pero eso no es lo que dice la escritura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él es el rey de reyes. Y estamos ante la máxima autoridad, no hay Del autoridad universo, más alta en el universo que él, ¿cierto? Hablando de Purim, ¿cierto? Que es la festividad que tenemos ahora el próximo martes, así la es. festividad de Purim. Acordémonos que Esther, la reina Esther, cuando la llaman y la seleccionan para ser candidata ¿Sí? a ser reina la esposa La del esposa rey, del rey, ¿cierto? A ella le exigían todo un protocolo, Bueno, primero para poder acercarse a él como candidata, sí, claro. ¿cierto? Así es. Primero como candidata. Segundo, cuando ya el rey la escoge como esposa, como reina, después ella no podía presentarse ni en cualquier momento ni de cualquier forma. Vestida. Pero era la esposa, hermano. Era la esposa. Pero sin embargo, el protocolo real Esa cosa. decía y dice que no se puede presentar. Es más, si el rey no la llama, no se podía presentar. Imagínese. Ese fue el gran milagro que el Eterno hizo, ¿cierto? Que Esther expone su vida al determinar ir a hablar con el rey a favor de su pueblo, ¿cierto? Exponiendo Sí. su vida. ¿Por qué? Porque fácilmente el rey hubiera podido decir, usted entró sin mi autorización, y si él no la tocaba con su báculo, con su cetro, ella moría. Le hubiera podido pasar lo mismo a Yeshua. Correcto, claro. Entonces, pero el Eterno le dio gracia. Así es. Esther halló gracia ante el rey y pudo revertir una orden malévola que había contra el pueblo judío. Y le pregunto de Yeshua porque no porque él, el Eterno tenía que un protocolo para presentarse al Eterno, es decir, no lo digo de esa manera, sino que lo digo es a raíz de que él, como humano, tenía todas las posibilidades de pecar. Claro. Todas las posibilidades, todas, Ujú. absolutamente todas. Y hubiera bastado un solo pecado, muy pequeño, Un pecado. para poder ser descalificado. Sí, un pecado lo hubieras calificado. Sí, así ¿cierto? es, como el No, cordero de como Pesca. cordero. Sí, Sí, así no, es. no hubiera calificado.
Así es. ¿cierto? Y sobre todo hay algo también tremendo, y es que cuando Él muere y resucita, el Eterno lo resucita, Él asciende al Claro, cielo, ¿cierto? Y va a presentarse delante del Padre como sumo sacerdote, así es. ¿cierto? Eh, eh, Si Él no hubiera ido vestido conforme a su a dignidad su dignidad, hubiera sido desechado. también, imagínese. Aún habiendo ya resucitado. Claro, Imagínese usted. claro. ¿Por qué? Porque Él es el Eterno, Él es el Rey. Y es como Él dice, no es como a mí me parece ni como yo quiera, es como Él dice. Y es Y, más, ahí vemos en ese pasaje que usted está citando, que si no estoy mal está en Mateo, lo van a tocar, una de las mujeres, María sí, Magdalena, lo va a tocar y él dice no, no, no me toques porque todavía no es su él día. tenía que Sí, presentarse allá y correcto, al sumo sacerdote, previo a Yom Kippur, tampoco se le podía tocar. O correcto. sea, tampoco podía tener Sí, ese contacto allí, ¿verdad? ahora, ¿qué consecuencia podría tener el que el sumo sacerdote se presentara delante del Eterno no siguiendo sus instrucciones? La muerte. Muerte, No había otro, o sea, no había otra manera. No, o sea, ¿cierto? no había otra sentencia. No, Era o la muerte, vida o la muerte, claro. ahí no había más nada. Por eso le digo que no es fácil la vida de un mediador, no es fácil el trabajo del mediador, no es fácil. O sea, ¿No? uno dice, no, como usted decía, nada más los sábados se habla dos, tres cositas y el resto de la semana viendo películas en la casa. No, no es fácil la vida de un mediador. ¿No? Por eso Yeshua dice que Él puso su vida, Así es. ¿cierto? Él en todo momento estaba exponiendo su vida, tanto por la presencia del Padre, también, pero también por el riesgo que había entre el pueblo, ¿cierto? Siempre, muchas veces intentaron apedrearlo, matarlo, pero no era el tiempo, y el tiempo, ¿quién lo estableció? El Eterno. Sí, Y él siempre decía, y en la escritura dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo, ¿cierto? Eh, y es así, nosotros tenemos que entrar en esa dimensión de sujeción al Padre, ¿cierto? Aprender, porque tenemos que desaprender la rebelión que había en nuestro corazón sí, para aprender humildad y sujeción, así es. ¿Cierto? ¿cierto? ¿No iba a compartir algo adicional? Sí, estábamos hablando del éxito, ¿cierto? Sí, De la gloria, ¿cierto? sí, Y el mundo tiene una percepción de éxito y de triunfo sí, muy diferente a la que el Eterno dice, sí, ¿cierto? El Eterno cuando escoge a Yehoshua, el general del ejército de Israel, como el guía nombrado para introducir al pueblo en la tierra de prometida, el Eterno le da unas instrucciones y las voy a leer. Le dice en el capítulo 1 del libro de Josué, de Joshua, sí, versículo 6 en adelante, dice, esfuérzate y sé valiente, sí, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moshe te mandó, conforme a toda la Torah que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Notemos ahí que lo que me va a hacer a mí prosperar en el buen sentido de la palabra es hacer todo lo que está conforme a la Torah de Eterno, así es, que nos así dio por es. medio de Moshe. Sí, Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. así es. Y ese, mire, que ese es un consejo del Eterno directamente hacia Sí, Josué. correcto. Uno puede decir, no, hermano, pero es que si usted lee ahí al que le está hablando, él es a Josué. O sea, quiere decir que eso nada más funciona para Josué, para mí no, porque a mí no me han dicho nada de eso. No, nos lo dijo Moisés a lo largo de todo Deuteronomio. Correcto.
¿verdad? Correcto. En las últimas palabras, amonestándonos, Ujú. Exhortándonos hacia la obediencia para que las cosas nos salieran bien. Correcto. Y el Eterno lo que hace es directamente a Josué decirle las cosas. Ahora, mire lo que dice usted y citó ahí en Josué, no te apartes de ella, de la ley, ¿verdad? Ni a diestra ni a siniestra, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Les pregunto, mis amados hermanos, personas que nos ven, ¿puede usted caminar contrario a la ley del Eterno y su camino será prosperado y todo le sale bien? Medite en esa pregunta. Correcto. Hermano Jorge. Es tremendo como en esos detalles que el Eterno da, ya para finalizar, de las vestiduras sacerdotales, ¿cierto? En todo eso está anunciando a Yeshua, ¿cierto? Nuestro Mesías. Pero también a veces lo espiritualizamos tanto, o sea, lo llevamos tanto, que decimos, bueno, pero todo eso está bien, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Claro. ¿Cierto? Que tiene que ver conmigo. Y tiene todo que ver. Porque Él nos suministra a nosotros las vestiduras que van de acuerdo a su demanda. Así la es. vestidura es la Torah. Así ¿cierto? es. Entonces, no solamente el sumo sacerdote tenía que vestirse de esa forma tan hermosa y digna, ¿cierto? Sí. Y elevada, sino que también nosotros hemos sido llamados por el Eterno para vestirnos de tal forma que podamos presentarnos ante las bodas del Cordero. Así es, que esas son las que estamos esperando para nuestra redención final. Correcto. Amados hermanos, les mandamos un abrazo a todos, les instamos a que no se queden, vengan, o ven, como dice el versículo, vengan con nosotros y le haremos bien, porque el Eterno le ha prometido el bien a Israel. Entonces, no se queden, les esperamos, que tengan una feliz tarde, un feliz término del día del Shabbat a todos aquellos que nos escuchan y que no nos pueden acompañar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Leo, Shabbat Shalom a todos. Y buena semana. Escuchas y que nos están viendo, que tengan una semana próxima espectacular, bendecida por el Eterno. Así es. Caminemos con Él y todo nos saldrá bien. Bien. Abrazos, saludos a todos. Shalom.